A veces, la carretera te habla. No con el rugido del motor ni con el silbido del viento, sino con susurros que se te meten en el alma. Y a mí, esa noche, me habló con la voz de una anciana. Una voz que se robó mi paz y me la devolvió hecha pedazos de una verdad que no sabía que buscaba. El diablo anda suelto en la Rumorosa. Eso dicen los viejos, los que han peinado estas curvas con más canas que llantas gastadas. Dicen que el viento que aúlla entre las piedras colosales no es nomás aire, sino lamentos de los que se quedaron aquí para siempre. Yo, Javier Robles, con 30 años domando bestias de 18 ruedas, nunca les di mucho crédito. Para mí, el único diablo era el sueño traicionero o una falla en los frenos bajando la cuesta. Mi mundo era el de acero y el diésel, el asfalto que se come la noche y el sol que te pega en la cara al amanecer. Mi Biblia era el mapa de carreteras de la República y mi confesionario, la cabina de El Valiente, mi Kenworth T680. Un monstruo rojo que era más mi casa que la casita que rentaba en Mexicali, esa que nomás veía de pasadita. Mi vida, vista desde afuera, era una línea recta en un mapa. Cargar en la frontera, descargar en el centro del país, volver a cargar, y para arriba otra vez. Pero por dentro, mi alma era un nudo de caminos secundarios y veredas olvidadas. Cada kilómetro recorrido era un peso menos en la deuda y un peso más en la alcancía de un sueño. Un pedazo de tierra en Fresnillo, Zacatecas. Un terrenito nomás, para sembrar maíz y frijol, para construir una casita de adobe y teja roja, y para que mi hijo, Mateo, tuviera a dónde volver. Mateo, mi orgullo, estudiando para ingeniero en Guadalajara. Cada factura que yo entregaba era un ladrillo en su futuro, un futuro lejos del volante y del peligro de la carretera. Era la promesa que le hice a mi Sofía, mi vieja, antes de que Dios me la recogiera hace 5 años. Cuídame al muchacho, Javi, que no le falte nada, que vuele alto. Y yo, camellando como burro, me aseguraba de que esas alas tuvieran con qué volar. Aquella noche de octubre, el frío de la Rumorosa calaba distinto. No era el frío seco del desierto, sino uno húmedo, pegajoso, que se te metía en los huesos como la tristeza. La luna, una uña pálida en el cielo negro, apenas si se atrevía a iluminar las formaciones rocosas que parecían gigantes dormidos velando el camino. Yo venía de Tijuana, con el remolque lleno de electrónicos para una maquila en Hermosillo, un viaje de rutina. La radio, mi fiel compañera, escupía una cumbia rebajada que nomás me arrullaba más. Le cambié. Un programa de esos de medianoche, donde la gente llama para contar sus penas. Pura miseria. Que si la mujer se le fue con el compadre, que si no alcanza la lana, que si el hijo anda en malos pasos. Apagué la radio. A veces, el silencio es mejor compañía. Fue entonces, justo al pasar el letrero que anunciaba el último mirador antes de empezar el descenso bravo, que la vi. Era una silueta delgada, recortada contra la escasa luz. Una mujer. Una anciana, por la forma encorvada, estaba parada a la orilla de la carretera, con un rebozo oscuro cubriéndole la cabeza y los hombros. No hacía la parada como los raiteros, con el pulgar arriba. Nomás estaba ahí, quieta, como si fuera una de las piedras. Mi primer instinto, el de cualquier trailero con 2 dedos de frente, fue seguir de largo. La Rumorosa de noche no es lugar para andar levantando gente. Abundan las historias de asaltos, de engaños. El diablo, decían los viejos, a veces se viste de necesidad, pero algo me detuvo. Quizás fue la fragilidad de su figura, o la soledad que emanaba, una soledad que resonó con la mía, o quizás fue la memoria de mi madre, que en paz descanse, a quien siempre le preocupó que yo anduviera solo por estos caminos. Nunca le niegues un vaso de agua a quien tiene sed, mijo, ni un pedazo de sombra a quien camina bajo el sol, me decía. Frené El Valiente con un rechinido largo que protestó por la decisión. El coloso de acero se detuvo a unos 20 metros de ella. Las luces altas la bañaron por completo. Era una viejecita, sí, arrugada como una pasa, con la piel curtida por 1000 soles y la mirada perdida en algún punto más allá de mi camión. No se movió, no corrió hacia la puerta. Esperó. Bajé la ventanilla del copiloto. El aire frío me golpeó la cara. Señora, ¿está todo bien? ¿Necesita ayuda? Su voz, cuando llegó, fue como el crujido de hojas secas. Débil, pero clara. Voy a Sonoita, joven.
Si no es mucha molestia. Sonoita. Me quedaba de paso, justo en la ruta. Miré por el retrovisor. La carretera estaba desierta, un listón negro y solitario. El corazón me latía un poco más rápido de lo normal. La prudencia me gritaba que arrancara, que la dejara ahí, pero los ojos de mi madre me veían desde algún rincón de mi memoria. Suspiré. Ándele pues, suba, pero con cuidado, que el estribo está alto. Desaseguré la puerta. La abrió con una lentitud que me pareció eterna. Se trepó con una agilidad que no esperaba de sus años, aferrándose a las agarraderas con unas manos nudosas y fuertes. Se sentó en el asiento del copiloto, acomodándose el rebozo. Cerró la puerta con un golpe seco que selló el silencio dentro de la cabina. Por un momento, no dijimos nada. Yo, con las manos en el volante, sin saber qué hacer. Ella, mirando al frente, como si conociera de memoria el tablero de mi camión. Olía a tierra mojada, a hierbas de campo, un olor limpio y antiguo. Finalmente giró la cabeza y me miró. Sus ojos eran dos pozos oscuros, profundos, en los que uno podía caerse y no encontrar el fondo. Me escudriñó el rostro, los brazos, las manos sobre el volante. Una inspección lenta, detallada, que me puso la piel de gallina. Y entonces, con esa misma voz de hojas secas, pronunció las palabras que se anclaron en mi memoria como un arpón. Usted es igualito a mi hijo muerto. El mundo se detuvo. El motor de El Valiente pareció enmudecer. Mi propia respiración se atoró en mi garganta. Igualito a su hijo muerto. La frase flotó en el aire denso de la cabina, cargada de un peso que aplastaba. No era un cumplido. No era una observación casual. Era una sentencia. Sentí un escalofrío que no era de la rumorosa recorrer mi espina dorsal. La miré. No había locura en sus ojos, solo una tristeza infinita. Una certeza desoladora. Quise decir algo. Cualquier cosa. Un se equivoca, señora. Un qué cosas dice. Pero la voz no me salía. Arranqué el camión, no porque quisiera, sino porque era lo único que mis músculos sabían hacer. El Valiente empezó a moverse, a devorar el asfalto de nuevo. Pero ahora la cabina, mi santuario, se había convertido en un espacio extraño, ajeno. Ya no éramos dos desconocidos compartiendo un viaje. Éramos un hombre vivo que se parecía a un fantasma, y una madre que lo había traído de vuelta. La noche apenas comenzaba, y yo ya sentía que había envejecido 10 años. La carretera, por primera vez en mucho tiempo, me daba miedo, no por sus curvas ni por sus diablos, sino por el espectro que ahora viajaba a mi lado, un espectro que tenía mi propia cara. El sueño de Zacatecas, el futuro de Mateo, todo se sentía de repente frágil, lejano, como si la niebla del camino se lo estuviera tragando. Y en el silencio solo podía pensar en una cosa: ¿quién era su hijo? ¿Y por qué el destino, o el diablo, o quienquiera que moviera los hilos de esta noche, había decidido que yo me pareciera a él? La pregunta quedó suspendida en el aire, sin respuesta, mientras descendíamos por la espina dorsal de la bestia dormida, la rumorosa, llevándonos con nosotros el peso de una vida que ya no era, y de otra que, de repente, ya no estaba seguro de entender. El silencio que siguió a su declaración fue más pesado que cualquier carga que hubiera arrastrado El Valiente. Era un silencio con textura, denso, lleno de preguntas sin formular y de ecos de una vida ajena que ahora me rozaba la piel. Mis manos, normalmente firmes sobre el volante, se sentían sudorosas. Cada gesto mío, cada carraspeo, cada mirada de reojo al espejo, me parecía una traición. ¿Una traición a quién? ¿Al muerto? ¿A la anciana? ¿A mí mismo? Era un sentimiento absurdo y, sin embargo, ineludible. Me sentía un impostor en mi propia piel. Decidí que romper el hielo era una cuestión de supervivencia. Si iba a pasar las próximas horas con ella, necesitaba aire. Necesitaba desarmar esa bomba de melancolía que había dejado caer en mi regazo. Señora, comencé, y mi voz sonó extraña, como si no fuera mía. ¿Cómo se llamaba su hijo? Ella no me miró de inmediato. Siguió con la vista fija en la carretera que se desenrollaba frente a nosotros. Un tapiz negro salpicado por los ojos de gato que brillaban como brasas. Miguel. Se llamaba Miguel Ángel. Su voz no flaqueó. Había una firmeza en su dolor, como si lo hubiera cargado tanto tiempo que ya era parte de su esqueleto. Le decíamos Miguelito. Aunque ya era un hombre hecho y derecho, para mí siempre fue mi Miguelito. Era un buen nombre, dije, por decir algo. Las palabras se sentían torpes.
Inútiles. Lo era. Y era un buen hombre. Hizo una pausa, y yo me preparé para el llanto, para el quiebre. Pero no llegó. En su lugar, llegó la evocación. Tenía sus manos usted. Grandes, fuertes. Manos de hombre que no le teme al trabajo. Decía mi viejo, que en paz descanse, que Miguelito había nacido con manos para construir, no para destruir. Y así fue. Le gustaba arreglar cosas. El motor de la troca del rancho, la bomba del agua, el techo de la casa, todo lo que se rompía, él lo dejaba como nuevo. Mientras hablaba, yo miraba mis propias manos en el volante. Manos callosas, con cicatrices pequeñas de cables, de tuercas rebeldes, de años de lucha con la mecánica de estos monstruos. Manos que habían cambiado llantas bajo el sol de Sonora y reparado mangueras en el frío de la sierra de Chihuahua. Eran las manos de mi padre, y ahora, al parecer, también eran las de Miguel. La coincidencia me erizó el vello de la nuca. ¿A qué se dedicaba? Me atreví a preguntar, casi en un susurro. Era trailero, como usted. El golpe fue seco, directo al plexo solar. Trailero, por supuesto. El universo, en su infinita y a veces cruel ironía, no podía dejar un cabo suelto. No bastaba con las manos. Tenía que ser el oficio, la vida, la carretera. La cabina se encogió un poco más. Ahora no solo era yo en mi camión. Era yo en el camión de Miguel, en el eco de su camión. Manejaba uno azul, continuó ella, ajena a mi turbación. Un Freightliner. Lo llamaba el Cachanilla, porque lo compró con lo que ahorró trabajando en las pizcas allá en el otro lado, por Calexico. Estaba tan orgulloso de su camión, lo lavaba cada semana, le pulía los cromos hasta que te podías peinar en ellos. Decía que su camión era su carta de presentación, que un trailero limpio y ordenado es un hombre de fiar. Yo miré alrededor de mi propia cabina. No estaba impecable, pero sí ordenada. Mi litera, hecha, mis mapas y papeles, en su lugar. Un pequeño San Judas Tadeo, regalo de mi Sofía, pegado en el tablero. Pequeños rituales de orden para combatir el caos de la vida nómada. Otra vez, el reflejo. Era como mirarse en un espejo roto, uno que te devolvía una imagen que era y no era la tuya. Él también iba mucho para el sur, dijo ella, y su mirada se perdió en la oscuridad del desierto. Le gustaba el camino a Zacatecas. Decía que el paisaje le recordaba a los cuadros de los viejos maestros, que el cielo de Zacatecas no lo había visto en ninguna otra parte. Tenía un sueño, ¿sabe? Quería comprar unas tierritas allá, un ranchito, para cuando se cansara de la carretera, para su niña. Un nudo se formó en mi garganta, un nudo de diésel y polvo y un sueño compartido. Zacatecas, la tierra prometida, mi sueño para Mateo era el sueño de Miguel para su hija. ¿Qué clase de broma cósmica era esta? La carretera ya no era un simple camino de asfalto. Se había convertido en un laberinto de espejos, cada uno mostrándome una faceta de un hombre que no conocía, pero cuya vida parecía un borrador de la mía. ¿Qué le pasó? Pregunté. La pregunta había estado ahí, flotando, desde el principio. Ahora tenía que saberlo. Necesitaba saber cómo terminaba esa historia que tanto se parecía a la mía. Doña Elvira, pues así supe que se llamaba cuando se lo pregunté, se tomó su tiempo para responder. El silencio se llenó con el zumbido constante del motor, un mantra monótono que acompañaba la confesión. No fue en la carretera, dijo finalmente, y en su voz hubo un matiz de amarga ironía. Todos le teníamos miedo a la carretera, su mujer, su niña, yo. Cada vez que salía, le encendíamos una veladora a la Virgencita de Guadalupe. Le pedíamos que nos lo cuidara de los barrancos, de los otros locos al volante, de los asaltantes. Y la Virgencita nos lo cuidó en el camino, pero no nos lo pudo cuidar en su propia casa. Hizo una pausa, y yo contuve la respiración. Fue una tontería, una fuga de gas en el boiler. Él, que era tan bueno para arreglar todo, se confió. Quiso arreglarlo él mismo una noche. Ya tarde. Estaba cansado. Venía llegando de un viaje largo. No se dio cuenta del peligro. Hubo una explosión. Chiquita, pero... La voz se le quebró por primera vez. Una fisura fina en la roca de su entereza. El fuego. Se quemó. No murió luego. Estuvo 3 días en el hospital. Yo le agarraba la mano. Esa mano tan fuerte. Y se sentía como papel quemado. No pude ni decirle adiós. Estaba todo vendado, como una momia. Y yo nomás le rezaba y le cantaba las canciones que le cantaba de chiquito. Me quedé helado.
El volante se sentía como un bloque de hielo bajo mis manos. La imagen que describió era brutal. Un final tan doméstico y tan horrible para un hombre de la carretera. Un gigante de los caminos vencido por un enemigo silencioso en la seguridad de su hogar. Pensé en Mateo, en mi casita de Mexicali. ¿Cuántas veces había llegado yo, molido por el viaje, y me había puesto a arreglar alguna cosa, la plomería, un contacto de luz, con el cansancio a cuestas? El miedo, un animal frío y viscoso, se me trepó por la espalda. El miedo ya no era por mí, sino por él. Por Mateo. El miedo a que mi sueño de construirle un futuro terminara por una estupidez, por un descuido. Lo siento mucho, doña Elvira. De verdad que lo siento, musité. Y lo sentía. Sentía su pérdida como si fuera mía, porque en su historia vi la fragilidad de la mía. Vi lo fácil que era que todo se viniera abajo. Ya hace 2 años de eso, dijo ella, secándose una lágrima furtiva con el dorso de la mano. Pero hay días como hoy, en que parece que fue ayer. Hoy es el día de su cumpleaños. Hubiera cumplido 47. Yo tenía 51. Éramos casi de la misma generación, hijos del mismo México rural, empujados a los caminos por la necesidad y la promesa de una vida mejor. Hombres que le pusieron nombre a sus camiones y sueños a sus destinos. Y por eso está usted aquí, en medio de la nada, en su cumpleaños. Entendí de pronto. Ella asintió lentamente. Su niña, mi nieta Ana, vive en San Luis Río Colorado, y yo vivo en un pueblito cerca de Sonoita. Cada año, en su cumpleaños, nos vemos a medio camino. Nos quedamos en un hotelito en el cruce, y pasamos el día juntas, recordándolo. Comemos lo que a él le gustaba, vemos sus fotos. Es nuestra manera de mantenerlo vivo. Pero hoy se descompuso el camión que nos iba a llevar. Y yo no podía fallarle. Me vine de raid. Le dije a Ana que me esperara, que yo llegaba como fuera. Su determinación era una lección de amor y de memoria. Una madre dispuesta a cruzar la rumorosa de noche, a pie si era necesario, para cumplir una cita con el recuerdo de su hijo. Y en su viaje se había topado conmigo. O quizás, el recuerdo de su hijo me había encontrado a mí. Seguimos rodando. La conversación se apagó, pero el espacio entre nosotros ya no era incómodo. Estaba lleno de la presencia de Miguel Ángel. Yo ya no era solo Javier Robles, trailero de Mexicali. Era el doble de un fantasma, el portador de un eco. Y mientras el valiente tragaba kilómetros de oscuridad, una idea comenzó a formarse en mi mente. Una idea loca, impulsiva, pero que se sentía necesaria, correcta. Si el destino me había puesto en este camino, si me había hecho la cara de este hombre, quizás no era solo para asustarme, quizás era para algo más. Quizás por una noche, yo podía ayudar a que Miguel Ángel no fuera solo un recuerdo doloroso, sino una presencia reconfortante. Tenía que hacer algo, por doña Elvira, por Miguel, y sobre todo, por mí, para encontrarle un sentido a esta noche extraña que había torcido mi realidad y me había enfrentado con los fantasmas de mis propios sueños. El descenso de la rumorosa terminó. Dejamos atrás las curvas traicioneras y las piedras monumentales para entrar en el llano del desierto. La carretera se enderezó, convirtiéndose en una flecha oscura apuntando hacia el este. La tensión en mis hombros disminuyó un poco, pero la que tenía en el alma seguía intacta. La historia de Miguel, contada con la voz serena y rota de su madre, se había instalado en la cabina como un pasajero invisible pero tangible. Cada sombra que las luces de El Valiente creaban en el paisaje parecía susurrar su nombre. Doña Elvira se había sumido en un silencio contemplativo. Su mirada, fija en la ventana, parecía estar viendo otro paisaje, uno tejido con los hilos de la memoria. Yo, por mi parte, no podía dejar de darle vueltas a la idea que se había sembrado en mi cabeza. Era una locura, una intromisión. ¿Quién era yo para meterme en un duelo tan íntimo? Pero la sensación de que debía hacerlo no me abandonaba. Era como la comezón de una herida que está sanando. Molesta, pero señal de que algo se está cerrando. Llegamos a la zona de inspección militar. Las luces brillantes, los soldados jóvenes con caras de aburrimiento y rifles que parecían demasiado grandes para ellos. Nos hicieron señas para que nos orilláramos. Un procedimiento de rutina. Pero esa noche, nada se sentía rutinario. El soldado que se acercó a mi ventanilla, un muchacho que no tendría más edad que mi Mateo, me pidió los papeles con la formalidad ensayada.
Mientras yo los buscaba en la guantera, su mirada se desvió hacia doña Elvira. Vi un destello de sorpresa, de confusión en sus ojos. Me miró a mí, luego a ella, y de nuevo a mí. Por un instante, temí que nos hiciera problemas, que la presencia de la anciana a esas horas le pareciera sospechosa. ¿Todo en orden, jefe?, preguntó, pero su tono había cambiado. Había una nota de respeto, casi de deferencia. Todo en orden, mijo. Llevo a la señora a Sonoita. Un favor. El soldado asintió lentamente, sin dejar de mirarnos. Está bien, con cuidado. Que Dios los bendiga. Y nos hizo una seña para que siguiéramos. Ni siquiera revisó la carga. Fue un gesto extraño, una pequeña bendición inesperada en medio de la noche. Cuando nos alejamos, doña Elvira habló, su voz apenas un murmullo. Él también lo vio, ¿verdad? No necesité preguntar a qué se refería. Creo que sí, señora. Miguelito tenía ese don, dijo ella. La gente confiaba en él nomás de verlo. Tenía una cara de buen hombre que desarmaba a cualquiera. Y ahí estaba otra vez. La cara, mi cara. La cara de un buen hombre que desarmaba a los demás. Era eso lo que yo proyectaba. Siempre me había considerado un tipo normal, uno más del montón. Un luchón, sí, pero sin nada de especial. Ahora resultaba que portaba un rostro que abría puertas y generaba confianza. El rostro de Miguel. La sensación de ser un impostor volvió con fuerza. Yo no era él. Yo estaba lleno de mis propias dudas, de mis propios egoísmos. Mi sueño de Zacatecas, ¿no era en el fondo un acto egoísta? Un plan para mi propia vejez, disfrazado de legado para mi hijo. Mateo estaba estudiando para ser ingeniero. ¿Realmente querría volver a un rancho en medio de la nada? ¿O era mi propio anhelo de volver a mis raíces, a la tierra de mis padres, lo que me movía? La historia de doña Elvira me estaba obligando a mirarme en un espejo que no pedí, y la imagen que me devolvía estaba llena de grietas. Cuando llegamos al entronque que llevaba a San Luis Río Colorado, la idea que había estado rumiando tomó forma definitiva. Ya no era una opción, era una necesidad. Reduje la velocidad y detuve a El Valiente en el acotamiento, junto al letrero verde que señalaba las direcciones. Doña Elvira me miró, confundida. Aquí no es, joven. Sonoita está derecho. Lo sé, doña Elvira, pero usted me dijo que su nieta la está esperando en un hotelito en el cruce. ¿Y este es el cruce? Sí, pero no quiero darle más molestias. Ya ha hecho mucho por mí. Respiré hondo. ¿Era ahora o nunca? Mire, señora, esto va a sonar raro, pero desde que subió a mi camión, siento que esto no es una casualidad. Lo que me contó de su hijo me ha pegado fuerte, más de lo que se imagina. Le conté de mi propio sueño en Zacatecas. Le conté de mi hijo Mateo, de su edad, de mis miedos. Le abrí una pequeña ventana a mi alma, a ese nudo de caminos que llevaba por dentro. No soy su hijo, doña Elvira. Lo sé muy bien. Soy Javier Robles. Pero esta noche, si a usted no le molesta, me gustaría ser un poco como él. Me gustaría llevarla con su nieta. Y si me lo permiten, me gustaría invitarlas a cenar, para celebrar su cumpleaños, para honrar su memoria, como a él le hubiera gustado. Ella me miró con esos ojos profundos que parecían leer más allá de mis palabras. Vi sorpresa, duda, y luego algo más. Una luz de entendimiento, de aceptación. Las lágrimas que antes se había negado a derramar, ahora asomaron a sus ojos, pero no eran lágrimas de tristeza, eran de otra cosa, de gratitud quizás, o de asombro ante los extraños regalos que a veces te deja la vida en la orilla de una carretera oscura. Joven, no sé qué decir, sería un honor. El honor es mío, señora, créame. Seguimos el camino hacia San Luis. Unos kilómetros más adelante, vimos las luces de un pequeño motel de carretera, el único en kilómetros a la redonda. El Oasis Motel, decía un letrero de neón que parpadeaba con cansancio. Estacioné el camión en el amplio patio de tierra. Al bajar, el aire del desierto se sentía menos frío, o quizás era el calor de la decisión lo que me abrigaba. Doña Elvira me guió hasta una de las puertas. Tocó suavemente. Anita, mija, soy yo. La puerta se abrió y apareció una muchacha. No tendría más de 25 años. Tenía los ojos de su abuela, pero en su rostro había una ansiedad que se disolvió en alivio al ver a doña Elvira. Abuela, por Dios, me tenías con el alma en un hilo. ¿Qué pasó? ¿Por qué tardaste tanto? Tranquila, mija. La divina providencia me mandó ayuda.
Y entonces se hizo a un lado y sus ojos se posaron en mí. La reacción de Ana fue un eco de la de su abuela, pero magnificada por la juventud y la sorpresa. Se quedó sin aliento. Su mano voló a su boca. Sus ojos se abrieron como platos, yendo de mí a su abuela y de vuelta a mí. No dijo, «Te pareces a mi papá». No necesitó decirlo. Su rostro lo gritaba. Se quedó muda, pálida, mirándome como si estuviera viendo a un fantasma. «Ana, este es Javier, un compañero, un colega de tu padre. Nos encontró en la carretera y nos hizo el favor de traerme». La explicación de doña Elvira fue una obra de arte de la diplomacia y la delicadeza. «Javier, ella es Ana, mi nieta». Estiré la mano, sintiéndome torpe y gigantesco. «Mucho gusto, Ana. Javier Robles, para servirle». Ella apenas pudo rozar mi mano con la suya, que estaba fría como el hielo. «El gusto es mío», balbuceó, sin poder apartar los ojos de mi cara. Entramos en la pequeña habitación del motel. Olía a encerrado y a desinfectante barato. Había 2 camas, y sobre una de ellas, un pequeño pastelito con una sola vela apagada y un portarretratos con la foto de un hombre sonriente. Un hombre con mi complexión, mi tipo de cabello, mi sonrisa. Miguel. Ver su rostro fue como recibir un puñetazo. La semejanza era innegable. No éramos gemelos, pero sí el tipo de parecidos que hacen que la gente se gire por la calle. El tipo de parecido que podía hacer que una madre y una hija vieran un fantasma en la cara de un extraño. Yo las invito a cenar», repetí, mi voz sonando demasiado fuerte en el pequeño cuarto. «Hay un restaurante aquí junto, para que celebren. Yo nomás los acompaño». Doña Elvira asintió, tomando la mano de su nieta, que seguía en shock. «Sí, mija, vamos. Tu papá no hubiera querido que nos quedáramos aquí encerradas y tristes». Y así salimos los 3 del cuarto del motel. La abuela, aferrada a mi brazo con una confianza que me conmovía. La nieta, caminando a mi lado, lanzándome miradas furtivas, tratando de reconciliar la imagen de su padre muerto con el hombre de carne y hueso que caminaba a su lado. Y yo, Javier Robles, el trailero, sintiendo el peso y el privilegio de llevar un rostro que no era el mío, en una misión que nunca busqué, pero que ahora sentía como la más importante de mi vida. La noche se había transformado. Ya no era una noche de miedo, sino una noche de propósito. Estaba a punto de sentarme a la mesa con el pasado y el presente de una familia que no era la mía, para celebrar el cumpleaños de un hombre al que nunca conocí. Y por alguna extraña razón, sentía que estaba exactamente donde debía estar. El restaurante del motel era lo que uno esperaría en medio de la nada. Un lugar funcional, sin pretensiones, con manteles de hule a cuadros y un menú plastificado que ofrecía desde huevos al gusto hasta carne asada. El olor a café recalentado y a grasa de la plancha flotaba en el aire. Éramos los únicos clientes, a excepción de un par de vaqueros en una esquina que bebían cerveza en silencio. La camarera, una mujer entrada en años, con una sonrisa cansada, nos tomó la orden con una eficiencia indiferente. Pedimos carne asada para los 3, el platillo de celebración por excelencia en el norte, y una Coca-Cola para cada uno. La conversación, al principio, fue forzada. Ana seguía sin poder mirarme directamente por más de unos segundos. Hablaba con su abuela en voz baja, preguntándole detalles del viaje, pero sus ojos siempre volvían a mí, con una mezcla de curiosidad y dolor. Doña Elvira, en cambio, parecía haber aceptado la extrañeza de la situación. Actuaba con una naturalidad que era en sí misma asombrosa. Me preguntaba cosas de mi trabajo, de mis rutas, de El Valiente. «Miguelito siempre decía que un trailero conoce el país de verdad», comentó. «No el México de las postales, sino el de los pueblos que no salen en los mapas, el de la gente que trabaja de sol a sol». Decía que la carretera era la mejor escuela. «Es verdad», confirmé. «Se aprende mucho. Sobre todo, se aprende de la gente. Hay gente buena en todos lados». «Como usted», dijo ella, y su mirada fue tan directa, tan sincera, que me sentí abrumado. Cuando llegó la comida, el silencio se hizo más cómodo. El acto de compartir el pan, de pasarse la sal, de cortar la carne, creó un puente entre nosotros. Fue Ana quien finalmente rompió el hielo de una manera más profunda. «Mi papá», empezó, y su voz era temblorosa. «Mi papá siempre pedía la carne término medio, y siempre le ponía limón a todo, hasta a la sopa». Sonreí. Yo también. Mi esposa se reía de mí. Decía que iba a terminar con agruras toda la vida. Fue la primera vez que mencionaba a Sofía esa noche.
Hablar de ella de repente se sintió natural. Ana me miró, y por primera vez vi una chispa de conexión genuina en sus ojos. No solo el reflejo de su padre. ¿Usted también es viudo? Sí. Hace 5 años ya. Un cáncer traicionero se me la llevó. Lo siento, dijo ella. Y esta vez, el lo siento tenía un peso distinto. Era el lo siento de alguien que entiende la pérdida, que conoce el vacío que deja la ausencia. Mi mamá murió cuando yo tenía 10 años, compartió. También de una enfermedad. Mi papá nos crió a mí y a mi hermano solo, con la ayuda de mi abuela. Por eso se hizo trailero. Decía que la paga era mejor y que así no nos faltaría nada para la escuela y los doctores. La historia de Miguel se iba completando, pieza por pieza. Ya no era solo el hombre que se parecía a mí y que había muerto en un accidente estúpido. Era un padre viudo, un hombre que se había sacrificado por sus hijos, un héroe silencioso como tantos otros en este país. La admiración que yo sentía por él crecía con cada detalle, y con ella, una extraña sensación de responsabilidad. Tenía un hermano, noté. ¿Dónde está él? La cara de Ana se ensombreció. Miró a su abuela, quien suspiró con pesadumbre. Daniel, su hermano, se fue para el otro lado, explicó doña Elvira. Desde muy joven se juntó con malas compañías. Se metió en problemas. Miguel trató de ayudarlo, de enderezarlo. Le consiguió trabajo, le dio dinero. Pero Daniel no quería ayuda. Un día, nomás se fue. Cruzó el desierto. A veces habla. Pide dinero. Dice que la vida allá es muy dura. Miguel sufrió mucho por él. Le pesaba no haber podido salvar a su hermano. Esta nueva capa de la historia me golpeó con fuerza. Miguel no era un santo perfecto. Era un hombre lidiando con problemas familiares complejos, con el dolor de un hermano perdido en el laberinto de las malas decisiones. Y yo pensé en Mateo. Nuestra relación era buena, pero distante. La distancia de los kilómetros, sí, pero también una distancia emocional que yo, en mi afán de trabajar y proveer, había permitido que creciera. Hablábamos por teléfono una vez a la semana. Conversaciones cortas, funcionales. ¿Cómo vas en la escuela, mijo? Bien, apá. ¿Necesitas algo? No, todo bien. ¿Seguro? Seguro. Y ya. ¿Realmente sabía yo lo que pasaba por la cabeza de mi hijo? ¿Sus miedos, sus sueños, sus problemas? ¿O estaba yo, como Miguel, tan enfocado en el futuro que estaba descuidando el presente? Suena a que su padre era un gran hombre, le dije a Ana, mi voz cargada de una emoción que me sorprendió a mí mismo. Lo era, confirmó ella, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Era mi héroe. Cuando pasó lo del accidente, sentí que el mundo se acababa. Tenía 20 años. Estaba estudiando para maestra. Quise dejar la escuela, ponerme a trabajar. Pero mi abuela no me dejó. Me dijo que el mejor homenaje que podía hacerle a mi padre era terminar mi carrera, ser una mujer de bien, y eso hice. Ahora soy maestra en una primaria en San Luis. Le enseño a leer y a escribir a niños que a veces llegan a la escuela sin desayunar. Trato de ser para ellos un poco de lo que mi papá fue para mí. Su historia era un testimonio del legado de Miguel. Un legado de resiliencia, de educación, de seguir adelante a pesar del dolor. El sueño de Miguel no había muerto con él. Vivía en su hija, en cada niño al que ella enseñaba a leer. Y doña Elvira, la matriarca silenciosa y fuerte, era la guardiana de esa llama. Terminamos de cenar. Insistí en pagar la cuenta, a pesar de sus protestas. Fue un gesto pequeño, pero se sentía importante. Era mi manera de participar en el ritual, de honrar al hombre cuyo rostro me había sido prestado por una noche. Volvimos a la habitación del motel. El pastelito seguía sobre la cama. ¿Quieren que las deje solas?, pregunté, sintiendo que el momento era demasiado íntimo para un extraño. Fue doña Elvira quien respondió. No, Javier, quédese. Usted es parte de esta noche. Miguel lo trajo hasta aquí por alguna razón. Ana encendió la pequeña vela. La llama vacilante iluminó nuestros rostros, creando sombras danzantes en las paredes. «Feliz cumpleaños, apá», susurró Ana, mirando la foto en el portarretratos. «Feliz cumpleaños, mi Miguelito», dijo doña Elvira, con la voz llena de un amor que 2 años de ausencia no habían podido apagar. Y yo, Javier Robles, me quedé en silencio. No recé, no hablé, simplemente observé. Observé el amor de esa familia, la fuerza que las mantenía unidas. Y en esa pequeña habitación de motel,
en medio del desierto de Sonora, sentí una conexión profunda, no solo con ellas, sino con el propio Miguel. Sentí su presencia, no como un fantasma que asusta, sino como un recordatorio de lo que de verdad importa. No es el camión, no es la carretera, no es siquiera el rancho en Zacatecas. Es la gente que amamos. Son las promesas que cumplimos, no con dinero, sino con tiempo, con atención, con presencia. Cuando la vela se consumió un poco, Ana la sopló. El humo subió en una espiral delgada, llevándose consigo las palabras no dichas, las oraciones silenciosas. Gracias, Javier, dijo Ana, y esta vez me miró a los ojos sin vacilar. Gracias por esto. Hizo que esta noche fuera diferente, menos triste. No tienen nada que agradecer. De verdad, sabía que mi tiempo con ellas estaba llegando a su fin. La noche había cumplido su propósito, fuera cual fuera. Tengo que seguir mi camino, dije suavemente. Tengo que entregar una carga en Hermosillo. Claro que sí. No lo entretenemos más, dijo doña Elvira. Se levantó y caminó hacia mí. Y entonces hizo algo que me desarmó por completo. Me abrazó. Un abrazo de madre. Un abrazo que olía a tierra mojada y a fortaleza. Que Dios me lo cuide en el camino, Javier. Cuídese mucho. Su hijo lo necesita. Lo haré, doña Elvira. Lo haré. Ana también se acercó y me dio un abrazo rápido y tímido. Buen viaje. Salí de la habitación y caminé hacia El Valiente. El motor arrancó al primer intento. Su rugido un sonido familiar y reconfortante en la quietud de la noche. Mientras maniobraba para volver a la carretera, las vi en la puerta. Dos siluetas recortadas contra la luz amarillenta del cuarto. Me despidieron con la mano. Les toqué el claxon 2 veces. El saludo universal de los traileros. Y luego, enfilé de nuevo hacia la oscuridad. Pero ya no era la misma oscuridad. Ya no estaba solo. La cabina estaba llena de vida, de historias, de lecciones. El fantasma de Miguel Ángel ya no viajaba a mi lado. Ahora, sentía que viajaba dentro de mí, y sabía exactamente lo que tenía que hacer. Saqué mi celular, busqué el número de Mateo y apreté el botón de llamar. No importaba que fuera tarde, no importaba si lo despertaba. Tenía que escuchar su voz. Tenía que decirle algo más que, ¿necesitas algo? Tenía que empezar a cerrar la distancia, no la de los kilómetros, sino la del corazón. La carretera me había dado una lección, y yo, por primera vez en mucho tiempo, estaba listo para aprender. La llamada entró al tercer tono. La voz de Mateo sonó somnolienta, confundida. Bueno, apá, ¿pasó algo? ¿Estás bien? El pánico en su voz me golpeó como una bofetada. Me di cuenta de que, en nuestra rutina de comunicación, una llamada mía a estas horas solo podía significar una cosa: problemas, un accidente, una avería, una emergencia. Nunca una llamada solo por llamar. No, mijo, no pasó nada. Todo está bien. Perdón por la hora. Sé que es tarde. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Pude imaginarlo sentándose en la cama, frotándose los ojos, tratando de entender. Ah, ok. No, no te preocupes. ¿Seguro que todo bien? ¿El camión? El Valiente está entero, mejor que nunca. Y yo también. No más te quería oír, mijo. Otra pausa, esta más larga. El silencio estaba cargado de la extrañeza de mis palabras. ¿Me querías oír? Apá, ¿tomaste algo? La pregunta me hizo sonreír. Era una reacción lógica. Este no era yo. No el Javier Robles que él conocía. No, Mateo, ¿cómo crees? Vengo manejando. Solo he estado pensando mucho. En ti. En nosotros. ¿En nosotros? Apá, me estás asustando. ¿Qué tienes? Respiré hondo. No iba a ser fácil. Años de comunicación funcional no se derribaban en una sola conversación. Era como tratar de girar un tráiler en una calle angosta. Requería paciencia, maniobras cuidadosas y la convicción de que era necesario. No te asustes. Es algo bueno, le aseguré. Solo he estado pensando que a veces se me va la vida aquí en la carretera, pensando en el dinero, en el terreno de Zacatecas, en darte todo lo que necesitas, y se me olvida preguntarte lo más importante. ¿Qué cosa? ¿Cómo estás tú? Pero de verdad, no el bien apá de siempre. Dime la verdad. ¿Cómo va la escuela? ¿Cómo te sientes? ¿Hay algo que te preocupe? ¿Eres feliz? El silencio que siguió fue el más largo de todos. No era un silencio de confusión, sino de procesamiento. Pude sentir, a través de los 1000 kilómetros que nos separaban, cómo mis palabras aterrizaban en él,
cómo derribaban las barreras que ambos habíamos construido. Cuando finalmente habló, su voz era diferente, más joven, más vulnerable. Apá, pues, la escuela va bien. Es difícil, la neta. Hay materias que me cuestan un montón. A veces siento que no voy a poder, que es mucho para mí. Era la primera vez que me confesaba algo así. Siempre había sido todo bajo control. ¿Por qué no me habías dicho nada, mijo? Podemos buscar ayuda, un tutor, lo que sea necesario. El dinero no es problema. No es por el dinero, apá. Es, no sé, vergüenza, supongo. Tú te matas trabajando para que yo estudie. Y yo a veces siento que te voy a fallar, que no voy a ser el ingeniero que tú quieres que sea. Sus palabras me dolieron. Me dolieron porque me di cuenta de la presión que, sin querer, había puesto sobre sus hombros. Mi sueño se había convertido en su carga. Mateo, escúchame bien, dije. Y mi voz se cargó de una seriedad que pocas veces usaba con él. Yo no quiero que seas ingeniero. Yo quiero que seas feliz. Si ser ingeniero te hace feliz, a toda madre. Y yo te voy a apoyar en todo lo que pueda. Pero si eso no es lo tuyo, si quieres ser músico, o pintor, o carpintero, o lo que sea, yo te voy a apoyar igual. Tu felicidad es lo único que me importa. El título es un papel, mijo. Tu vida es lo que cuenta. ¿De verdad, apá? Había un asombro genuino en su voz. Nunca he hablado más en serio en mi vida. Y lo del terreno en Zacatecas, ese es mi sueño, no el tuyo. Es mi gusto por la tierra, por mis raíces. Si un día quieres ir para allá, las puertas estarán abiertas. Pero si quieres construir tu vida en Guadalajara, en la Ciudad de México o en la Luna, está bien para mí. Yo solo quiero que sepas que tienes un lugar a donde volver, no una obligación. Pude oírlo sorber por la nariz. Estaba llorando. Y yo, al volante de El Valiente, sentí que se me nublaban los ojos. Eran lágrimas de alivio, de conexión, de un amor que se estaba redescubriendo en la madrugada del desierto. Gracias, apá, gracias. No sabes el peso que me quitas de encima. No hay nada que agradecer. Perdóname tú a mí por no haber hablado así antes, por ser tan cabeza dura. No eres cabeza dura, eres el mejor papá del mundo. Y tú eres el mejor hijo. Estoy muy orgulloso de ti, Mateo. No por las calificaciones, sino por el hombre en el que te estás convirtiendo. Un hombre bueno, sensible. Tu mamá estaría muy orgullosa. Mencionar a Sofía selló el momento. Era como si ella estuviera ahí, en la cabina conmigo, sonriendo, aprobando esta conversación torpe pero necesaria. Hablamos un rato más. Me contó de una chica que le gustaba, de un proyecto de la escuela que lo emocionaba, de las cosas pequeñas y grandes que conformaban su vida, y de las que yo no tenía ni idea. Yo le conté, vagamente, que había tenido una noche extraña, que había conocido a gente que me hizo pensar. No le conté la historia de Miguel. No todavía. Era demasiado personal, demasiado difícil de explicar por teléfono, pero se lo contaría. Un día, sentados en el porche de esa futura casa en Zacatecas, quizás, le contaría la historia del trailero fantasma que me enseñó a ser un mejor padre. Cuando colgamos, me sentí ligero. El peso que había cargado durante años, el peso de la responsabilidad autoimpuesta, se había aliviado. El sueño de Zacatecas no desapareció, pero se transformó. Ya no era una meta final, una obsesión. Se convirtió en lo que siempre debió ser. Un proyecto de vida, un lugar de encuentro, una posibilidad. El resto del viaje a Hermosillo fue diferente. El paisaje del desierto, que antes me parecía monótono y solitario, ahora me parecía lleno de belleza y de paz. El amanecer me encontró cerca de Santa Ana. El sol pintó el cielo de colores naranjas, rosas y morados. Un espectáculo de una belleza tan abrumadora que tuve que orillarme para contemplarlo en silencio. Era el mismo sol de todos los días, pero yo lo veía con ojos nuevos. Llegué a Hermosillo. Descargué la mercancía. Hice el papeleo. Todo con una nueva sensación de propósito. Ya no era solo un trabajo. Era el medio para un fin mucho más grande, y a la vez, mucho más simple. Estar presente en la vida de mi hijo. En el viaje de regreso, ya con la caja vacía, tomé una decisión. En lugar de tomar la ruta directa de regreso a Mexicali, me desvié. Tomé la carretera estatal que pasaba por el pueblito cerca de Sonoita donde doña Elvira me había dicho que vivía. No sabía exactamente por qué lo hacía. No planeaba detenerme. Era solo un impulso, una necesidad de pasar por ahí, de cerrar el círculo. Encontré el pueblo sin problemas.
Un puñado de casas de adobe y calles de tierra a la orilla de la carretera. Mientras lo cruzaba despacio, un niño en una bicicleta me saludó con la mano. Le devolví el saludo con el claxon. Y entonces, la vi. Doña Elvira estaba barriendo la entrada de su casa. Una casita humilde pero limpia, con macetas de geranios en la ventana. Me detuve. Ella levantó la vista y al reconocerme, una sonrisa amplia y genuina iluminó su rostro arrugado. No nos dijimos nada. Solo nos miramos a través de la distancia. Le hice un gesto de saludo con la cabeza. Ella me respondió de la misma manera, y luego seguí mi camino. No necesitaba más. Ese breve instante de reconocimiento silencioso fue suficiente. Era la confirmación de que lo que había pasado no fue un sueño, ni una alucinación producto del cansancio. Fue real. Un encuentro fugaz que había cambiado el rumbo de mi vida interior. De vuelta en la carretera principal, con el sol de la tarde a mi espalda, me sentí en paz. Una paz que no había sentido en años. La soledad de la cabina ya no era opresiva. Era una soledad acompañada de recuerdos, de lecciones, de nuevas promesas. Seguí hablando con el valiente, pero nuestras conversaciones habían cambiado. Ya no eran lamentos sobre el cansancio o quejas sobre el tráfico. Eran planes. Planes para mi próximo viaje a Guadalajara, que no sería solo para dejarle dinero a Mateo, sino para pasar un fin de semana con él, para ir a un partido de fútbol, para conocer a la chica que le gustaba. Planes para llamar más seguido, para escuchar más y hablar menos. La carretera no me había hablado con la voz de un diablo. Me había hablado con la voz de un ángel disfrazado de anciana. Me había puesto frente a un espejo, el rostro de Miguel, para que pudiera ver las grietas en mi propia vida, y me había dado la oportunidad de repararlas. El camino por delante seguía siendo largo, y a veces peligroso, pero yo ya no era el mismo Javier Robles. Era un hombre que había recogido a un fantasma en la Rumorosa, y que, en el proceso, se había encontrado a sí mismo. Y esa, me di cuenta, era la carga más valiosa que jamás transportaría. Esta fue mi historia, un relato nacido del asfalto y la soledad. A veces, los encuentros más inesperados son los que nos redefinen el camino. Ahora me gustaría saber de ustedes. ¿Alguna vez han tenido un encuentro en la carretera, un momento, una conversación que les cambió la perspectiva? Cuéntenmelo en los comentarios, me encantará leerlos. Y díganme desde qué ciudad o pueblo nos están viendo, para mandarles un saludo y un abrazo de trailero a trailero, o de amigo a amigo, en el próximo video. No olviden dejar su like si esta historia les tocó el corazón. Nos vemos en el camino y que Dios me los bendiga.